Bueno, buenas tardes. Gracias a los organizadores y gracias a los que aguantaron hasta la última charla. Espero no defraudarlos. Lo que les quiero contar es la experiencia de 10 años que tenemos de Colsa en el grupo CREA La Cuchilla en Uruguay. Y le puse el desafío Colsa porque en realidad fue un desafío, ¿no? Hace 10 años no teníamos ni idea cómo hacer Colsa y la verdad que fuimos aprendiendo un montón de cosas y lo que quiero hoy es transmitirles todo eso que fuimos aprendiendo en el tiempo. Les cuento primero del grupo CREA La Cuchilla. Vengo asesorándolo hace 10 años. Hoy son 9 empresas con 85.000 hectáreas de agricultura, laburan más de 30 profesionales. Y bueno, estos son los muchachos con los que me toca laburar todos los días. Este gráfico que ven acá es la superficie de colza en el Uruguay, que está en rojo, en el eje de la izquierda, y en el eje de la derecha es la superficie de colza del grupo. En el 2014-2015 empezamos a hacer un poquito de área de colza, en el 2018 juntamos coraje y la verdad que nos fuimos hasta las 17.000 hectáreas en el ejercicio 22-23. Fuimos medio que copiando un poco lo que fue la tendencia de Uruguay, que fue en aumento hasta el ejercicio 2022-23 con 350.000 hectáreas de colza que llegamos a hacer. Fíjese que si estamos hablando de 17.000 hectáreas, de casi 17.000 hectáreas, el 20% del área del grupo, el 20% del área agrícola del grupo era colza. En el 2022, por cada hectárea agrícola que teníamos en el grupo, una tenía colza. O sea que fue un cultivo sumamente sembrado. ¿Cómo fue entrando en el invierno? Esto es el porcentaje, proporción del área de invierno. En el 2014 teníamos 80% del área de invierno con trigo. Y eso fue bajando, fuimos metiendo la colza en el sistema, hasta que en el 2018 la colza empieza a ocupar el 30% del área de invierno, ya ocupa más área que la cebada, que era un cultivo importante. Y en el 2022-23 la colza es el cultivo más sembrado de invierno en el grupo. Y algo parecido pasa en Uruguay, pasó en promedio de Uruguay. ¿Por qué pasa esto? Y es por un tema de plata. Es porque es un cultivo rentable. Este gráfico que ven ahí es la rentabilidad de la colza de los últimos 10 años, después de alquiler y después de estructura, con su fluctuación, pero que en promedio nos viene dando, en los 10 años, 16% de rentabilidad, mientras que cebada nos viene dando 10 y trigo nos viene dando 5. O sea que la razón del crecimiento exponencial que hubo de colza en Uruguay es porque genera un mejor resultado económico que el trigo y la cebada. No solamente genera un beneficio directo, sino que tiene otros beneficios indirectos también en el sistema. ¿Cuáles vimos? El principal que vimos es que vemos un plus de rendimiento en los cultivos posteriores. Ese cuadro que ven ahí es el plus de rendimiento en soja de segunda para el promedio de los 10 años que tenemos datos, cuando el antecesor, o sea, lo que había en invierno, el invierno previo a esa soja de segunda, era colza versus trigo. Bueno, colza versus trigo nos da 460 kilos más, en promedio de 10 años. Cebada versus colza, bueno, nos da que la colza en promedio de 10 años rindió 236 kilos más, 12% más de rendimiento de soja. Y no termina ahí a los 6 meses, sino que termina al año también este cuento. Ese es el plus de rendimiento de trigo que hay cuando el invierno anterior tuvo colza. Lo que ven ahí en la primera línea es el rendimiento del rendimiento de trigo cuando en el invierno anterior hubo colza versus un cultivo de cobertura. Recuerden que en Uruguay, como vimos en la presentación hoy más temprano, tenemos el plan de uso de suelo, tenemos que tener 100% de suelo cubierto, o sea que tenemos un área importante de cobertura. Bueno, lo que estamos viendo es que el trigo sobre colza versus cultivo de cobertura en promedio en 10 años rindió 500 kilos más. Y el trigo sobre colza versus sobre cebada, 600 kilos más. O sea, estamos viendo los beneficios del cultivo, lo que decía Peco de los agujeros en el suelo y demás, y una cantidad de más factores. Eso está dando mejor rendimiento en el cultivo de invierno del año siguiente. Y lo mismo vemos en cebada. En cebada el rendimiento son 400 kilos en vez de 500, pero bueno, sigue esa misma tendencia. Y estamos viendo que no solamente tiene un efecto directo económico, sino que además nos está dando mejor resultado, nos está ingresando más plata en el mismo ejercicio y en el ejercicio siguiente.
¿Cómo nos fue desde el punto de vista productivo del cultivo? Esos son los rendimientos que tenemos del 2014 hasta el 2023-24 y más o menos andamos entre 1.500, 2.000 kilos, con techos de 2.600, 2.700, con algún piso de 1.000. Eso en promedio nos da 1.700 kilos con una variabilidad del 12%. Y cuando comparamos la variación entre años con cebada o con trigo, en cebada nos da 17%, en trigo nos da 21%. Me acordaba hoy en la charla de Débora, me acordaba que decía que por el tema del cambio climático y la estabilidad de la brásica, bueno, estamos viendo, acá viene la película de 10 años en Uruguay, el cultivo tiene más estabilidad de rendimiento que el trigo y la cebada. Y bueno, y ahora esto fue algo más general, lo que quería contarles es, bueno, ¿con qué piedra nos tropezamos cuando fuimos haciendo estos 10 años de este cultivo, que juntamos casi 100.000 hectáreas en el total de los 10 años? Lo primero es algo parecido a la charla anterior. Identificamos que hay dos cuellos de botella que son súper importantes. El primero es que la implantación es un factor importante. El cultivo bien logrado, un cultivo que se logró bien, que tiene las plantas bien distribuidas, como mostraba Sebastián y demás, la pega siempre. Asegura buen rendimiento independientemente de cómo venga el año. Viene jodido, viene bueno, ese cultivo que quedó bien implantado va a rendir. Créanme, lo aprendimos y es así, la implantación es clave. Y después la otra es, hay que tener cuidado con la maquinaria, porque cuando nos fuimos a áreas tan grandes, si tenemos la maquinaria de cosecha mal dimensionada, nos puede llevar a pérdidas de desgrane importantes y nos cobra una factura importante. Entonces, si van a hacer una escalada de área como la que tuvimos en Uruguay, cuidado con el tema de dimensión de maquinaria de cosecha, que es un factor sumamente importante. Bueno, y después, puntualmente, otras cosas que hemos visto. Bueno, el daño por heladas, veo que acá en la Argentina también ha sido recurrente, y tenemos dos tipos de heladas. La primera es la helada cuando la plantita está en cotiledón o es chica, y la helada cuando nos agarra post-floración. En la primera nos quema el cultivo o nos da un daño importante en el cultivo, pero tenemos casi que pérdida de cultivo. En la segunda, lo que tenemos es una pérdida cuando ya le hicimos todo el gasto del cultivo, y es una pérdida que termina siendo bastante más importante que la primera, porque acá puedo resembrar otro cultivo. Entonces, ¿cómo lo resolvimos esto? Empezamos a averiguar todas las estaciones experimentales de Uruguay, cuáles eran los periodos libres de helada, cuáles eran los momentos de floración de todas las variedades que había en las diferentes localidades y demás, y en lo que llegamos como conclusión es que entre el 20 y el 25 de mayo empezaba el mayor riesgo de heladas para la mayoría del área del Uruguay. Entonces teníamos que llegar con cultivos por lo menos con 2 o 3 hojas para evitar que nos agarraran en cotiledón o en un momento más susceptible. Y lo segundo es que más o menos entre el 15 a 20 de septiembre ya el riesgo de helada tardía empieza a bajar. Y bueno, tratar de ubicar el fin de floración, ahí cómo se logra, con fecha de siembra y con material. Hay materiales cortos que no llegan acá, que quedan, si los queremos sembrar el 1 de mayo, por ejemplo, no llegamos al 15 o 20 de septiembre, los tuvimos que descartar. Es muy importante el largo del ciclo y invocarle que nos coincidan estos dos momentos fenológicos del cultivo dentro de ese periodo. Y lo otro que también nos importaba era que si nos íbamos a fecha de fin de floración, después del 15 o 20 de septiembre, el gran problema del calor a fin de llenado. O sea que tuvimos que invocar bastante en esas fechas, jugando con fecha de siembra y jugando con los materiales disponibles que teníamos. Otras cosas que vimos, por ejemplo, así como la colza tiene efectos antecesores en los cultivos siguientes, hay cultivos que le pasan facturas a la colza. Entonces, este gráfico que vemos acá es la pérdida de rendimiento por efecto antecesor trigo, o sea, es cuánto menos rinde la colza cuando viene de trigo. Y en el 2017, en el 2020, por ahí, teníamos pérdidas de 300 kilos menos. O sea, las colzas con antecesor trigo nos daban 300 kilos menos que las que no tenían trigo. Y bueno, lo primero que hicimos fue bajar el área de colza sobre trigo. Y lo segundo que hicimos fue tratar de entender por qué teníamos menores rendimientos de trigo. Y estaban muy asociados al tema de la implantación. Y a lo que nos cambió un montón, y por eso cambiamos, por eso mejoró mucho el rendimiento de colza con antecesor trigo, es el uso de rastrojos y máquinas que puedan correr el rastrojo y lograr buenas implantaciones en cultivo.
En cuanto a las enfermedades, obviamente cuando uno empieza a aprender de un cultivo, estudia todo, estudiamos alternaria, estudiamos un montón. La que nos complicó la vida fue FOMA y nos agarró por sorpresa. Esto que ven acá es qué porcentaje del área de colza que teníamos en el grupo teníamos sin fungicida, con un fungicida, o sea, con una aplicación, y con dos fungicidas, con dos aplicaciones de fungicida. Y veníamos muy bien hasta el 2020 y en el 2021 empezamos a darnos cuenta de que había aparecido FOMA, de que ese año explotó la FOMA de golpe. Tuvimos que armar todo un protocolo de cómo actuar ante la FOMA y nos dimos cuenta que la severidad a la cual hay que intervenir con un fungicida es muy baja. ¿Qué terminamos haciendo? Terminamos aplicando el 50% del área con un fungicida y el 30% del área con dos fungicidas para poder parar esta enfermedad que nos venía ganando la cuereada. Y bueno, y después de eso terminamos usando ese protocolo y en lo que terminamos es cada vez más venimos aplicando uno o dos fungicidas, porque la FOMA, si no, nos complica bastante la historia. El resto de las enfermedades, poco, muy poquito. Por ahora no han sido un gran problema, han sido muy fáciles de controlar, algo de mildew, algo de esclerotinia, pero muy leve y nada que ver a lo que nos pasó con la FOMA. Otro tropezón que tuvimos fue el tema de los herbicidas del suelo, que vi que hoy lo comentaron también. Por ejemplo, si alguien usó preemergente de colza clomazone, ve esa sintomatología que está ahí, se asusta. Después Leonardo, por suerte, tiene datos de que no pega tanto en el rendimiento. Nosotros también tenemos ese dato como que se termina recuperando y no nos termina dando, pero bueno, asusta y hay que tener mucho cuidado. Nos hizo dar cuenta que había que tener cuidado con los herbicidas previos. Y después, la gran sorpresa que nos llevamos es en los preemergentes de soja y básicamente con dos productos, el diclosulam y el metribuzin. Y bueno, dependiendo del año, nos vienen cobrando peajes de 100 a 500 kilos menos de rendimiento. Los años que llueve menos, tenemos identificados todas las chacras que herbicidas tuvieron y las que no lo tuvieron. Bueno, esa diferencia nos viene dando entre 100 y 500 kilos por año. Los años que llueve poco en verano, termina siendo diferencia de rendimiento más grande, o sea, nos cobran peajes más grandes. Y los años que llueve más en verano, estos herbicidas nos cobran peajes un poquito más cortos, pero siempre nos terminan cobrando peaje de rendimiento. Bueno, las malezas, que también hoy hablaron en la charla anterior, hay un par de malezas que son complicadas. Boulesia, Stachys, que si las queremos controlar dentro del cultivo estamos en el horno. Son malezas que las tenemos que controlar en el sistema. Si sabemos que el cultivo va a ir a colza el año que viene, tenemos que fijarnos que no haya estas 4 muchachas, y si las hay en el barbecho o en el cultivo de cobertura, controlarlas ese año para evitar la semilla de sol y evitar que nos crezcan dentro del cultivo de colza, porque realmente hay muy pocas herramientas para controlar estas 4 muchachas. Bueno, tema de las plagas. Cuando empezamos a estudiar qué plagas afectan la colza, bueno, nos fuimos a la plutela de cabeza, estudiamos la plutela, por qué, a ver, cómo afecta, cómo controlarla, cómo la manejamos. En 10 años no tuvimos ni un problema de plutela. Y nos pegamos unas sorpresas gigantes con estas 3. El bicho bolita y los miriápodos son tremendos para la implantación de colza, pero tremendos, pueden llevar a la pérdida del cultivo. Son fatales y son plagas que hay que controlarlas en el sistema también. Si queremos controlarlas cuando tenemos la colza implantada, estamos liquidados. Y la otra, que también nos dio bastante dolor de cabeza, es esta mosquita que ven ahí, es un díptero que se llama Delia, que la larva de esta mosquita barrena por adentro de los tallos, no genera mucho daño directo, pero genera daños indirectos después. Se empiezan a quebrar las plantas con viento, genera entrada para enfermedades, da varios problemas que no son directos de esta plaga, pero nos ha dado bastante dolor de cabeza. O sea que al final nos terminaron apareciendo plagas que no estaban en los libros. Así que bueno, como consideraciones finales, además de todo lo que vimos, hay un montón de cosas que podríamos hablar horas de esto, pero todo lo que es
manejo nutricional, de elección de material, que el material se ajuste a los momentos libres de helada y demás. Horas podemos hablar de eso. Y al final, como conclusión, después de todos esos años, entendimos que la colza es un engranaje de la rotación. Hoy en Uruguay es una parte más de la rotación, es el 30% del invierno. ¿Y por qué? Primero porque da plata, aporta resultado económico y aporta beneficios al sistema, dando mejores rendimientos de los cultivos siguientes. Después, esos plus de rendimiento nos permite hacer más doble cultivo, y más doble cultivo en Uruguay es más plata. Después, todo el tema de logística y maquinaria es no menor, porque nos permite utilizar las maquinarias en los momentos en los que no los estamos usando ni para el trigo, ni para la colza, ni para el maíz. Nos ayuda muchísimo con el control de malezas, como por ejemplo el ryegrass. Si yo aplico un graminicida cuando el ryegrass está macollado dentro de un cultivo de colza y después tengo un cultivo que compite mucho, bueno, estoy generando una tremenda herramienta para controlar ryegrass. Y después lo otro interesante que tiene la colza es que nos permite diversificar el riesgo-precio, que depende, el mercado de colza en Uruguay depende de otros factores diferentes al de soja, al de maíz y al de trigo. Y obviamente climático también, por lo que vimos que es el cultivo de invierno más estable. Sin mucho más, muchas gracias.